es el mismo, ayer, hoy y siempre. No desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Hola familia, Dios les bendiga. Les habla su pastor Juan Guillermo Cano. Hoy les traigo una palabra maravillosa de parte de Dios para ustedes y las familias. Hoy vamos a aprender conforme a la palabra de Dios acerca de construyendo las murallas. Este tema, Dios es maravilloso y Dios ha colocado este tema en mi corazón para que lo dé en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo a ustedes como familia en Cristo. El arma principal para un cristiano es la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios nos sirve como espada, como escudo y como armadura. Amén. Defendiendo la promesa y el pacto que Dios, que es la sangre de su Hijo Jesucristo, derramada por nosotros. Como es la estrategia de Dios para las familias y para que nos cuidemos de ese adversario que ya conocemos. Amén. Vamos a ir a Santiago 4:7 y leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces primero nosotros nos debemos de someter a Dios para que el Espíritu de Dios nos dé esa resistencia. Amén. Porque sabemos que ese resistir no es con mis fuerzas. Ese resistir no es como yo pienso o como conforme otras personas me dicen que debo de resistir. Ese resistir, el mismo Dios lo da. Por eso aquí dice muy claro: someteos pues a Dios. Tenemos que estar sometidos a Dios para que el mismo Espíritu de Dios nos dé esa capacidad de resistir. Amén. Sabiendo que no es nuestra batalla, sabemos que no es nuestra batalla, es por medio del Espíritu de Dios, resistiendo a ese adversario. Dios ya tiene juicio, como lo dice claramente en Apocalipsis 20:13 al 14. Reconstruyendo, hay que reconstruir esos muros, familia. Hay que comenzar a hacer la tarea. Y acá en el libro de Nehemías vamos a ir rápidamente a Nehemías 4:13-14. Y dice la palabra de Dios: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Entonces mire cómo dice, los muros aún estaban bajos, aún estaban ahí como vulnerables para que el enemigo se adentrase allí. Por eso el Espíritu de Dios le da esa sabiduría a Nehemías y derrama de su Santo Espíritu para que él comenzase a instruir, para que él comenzase a mover esas familias. Dice la palabra de Dios que él dividió las familias. Amén. A uno los puso a construir los muros y a los otros fueron armados con espadas, con escudos, para que estuvieran pendientes allí. Aún aquellos mismos que estaban construyendo ahí, levantando esos muros, aún también ellos estaban armados. Entonces mire qué tan hermoso es ese plan de Dios, esa estrategia que Dios nos dio para llevarla también a lo espiritual, a esa guerra que ya no es contra sangre ni carne, sino que es contra principados y potestades, pero ese plan también lo podemos llevar allí, desempeñar allí. Entonces, mire que el plan de Dios es siempre constituir familia, ¿cierto? Dios es maravilloso, como lo dice en Génesis 2:24, amén. Que se unirá una sola carne y se separarán del padre y de madre. Vamos a ir a Génesis 2:24 para que nos quede claro este versículo. Dice la palabra de Dios: por tanto deja el hombre a su padre y a su madre, y se unirá una sola mujer, y serán una sola carne. Entonces mire que de allí
se constituye ya una familia, amén. Ahí ya se constituye una familia y el plan de esa familia es hacer muralla para que la tentación y para que lo que Dios empezó a construir no sea derribado fácilmente. Dios es maravilloso. Y que estuviéramos en una conexión divina. Ese ha sido el plan de Dios siempre, que estemos en una conexión divina desde la tierra con el cielo. Por eso Adán y Eva no se avergonzaban en aquel tiempo. Dios, ¿cómo los veía Dios? Dios los veía puros y los veía limpios. Pero al llegar el adversario, desvirtúa la palabra y engaña al hombre, tumbando y derribando esa estructura que Dios ya había colocado allí. De la primera familia en la tierra, dejándola sin muros, sin fortaleza, sin cimientos. Pero Jehová tiene misericordia. Vamos a ver ese momento en cuando Jehová tiene misericordia de esa primera familia. Amén. Dios es bueno. Vamos a ir a Génesis 3:21. Dice la palabra de Dios: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces ahí vemos ese primer pacto que hubo allí, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por la humanidad. Amén. Allí tuvo que haber sacrificio, tuvo que haber derramamiento para que pudieran haber sido vestidos de túnicas de pieles. Amén. Dios es bueno y maravilloso y Dios tiene misericordia allí del hombre. Pero Dios nos da el plan perfecto. ¿Cuál es ese plan perfecto? A través de Jesucristo, sabiendo que ya no es contra carne ni sangre, como les decía ahora, sino a través de su Santo Espíritu. Y coloca al Señor Jesucristo como ese fundamento, como esa roca firme, para que nuestros muros sean impenetrables. Amén. Vamos a volver otra vez al mismo Nehemías, al mismo libro de Nehemías 4:9. Y nos dice la palabra de Dios: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces mire que para que pueda haber firmeza en nuestras familias, debemos de colocar guarda de día y de noche. Debemos de levantar oración a nuestro Dios, para que Dios nos pueda dar esas estrategias para poder levantar esos muros, pero conforme a su voluntad. No muros de protección conforme a yo pienso o conforme a mí me están diciendo, no. Hay que orar, levantar oración a Dios para que esos muros sean impenetrables, amén, y de constancia. Tiene que ser constante, amén. Porque si nosotros dejamos de orar y nos apartamos de la presencia de Dios, esos muros empiezan a debilitarse. Empezamos a ver por encima de esos muros, comenzamos a ver al adversario cómo quiere adentrarse para dañar nuestros hogares. Le damos la gloria a Dios. Entonces vamos a continuar acá en Nehemías 4:16. Para que nos quede claro de cómo debemos de mantener esa fortaleza, ese muro, para que no penetre el adversario fácilmente. En Nehemías 4:16 al 17 dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajan en la obra, y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían espada. Amén. Entonces mire que así como el Señor constituyó a varios, les dio dones, otros tenemos dones evangelísticos. Asimismo también Dios acá tomó a este hombre Nehemías y le encargó todo su pueblo. Y mire que es maravilloso como dice acá: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo que no temáis. Nosotros no tenemos por qué tener temor, porque ya Jesucristo venció, ya Jesucristo entregó, hizo ese pacto maravilloso con el Padre y nos dio libertad. Ya esa muralla que Jesucristo colocó ahí en las familias, esa muralla es impenetrable. Simplemente debemos de creer y apropiarnos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y además el Señor también nos enseñó a batallar, también nos enseñó cómo nos debemos de enfrentar en esas
esas situaciones de desierto, como lo dice en Mateo 4, del 1 al 11. Vamos a ir rápidamente a Mateo 4, 1, para que miremos cómo el Señor Jesucristo nos enseñó a llevar esa batalla en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo 4:11. 4:11 del 1. Momento, ya les. 4:1. 4 del 1 al 11. Y dicen: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces mire que lo que el adversario quiere es llevarnos a nuestras emociones, a nuestra necesidad. Pero el Señor Jesucristo nos lleva y nos quiere profundizar, pero al Espíritu de Dios, llevarnos a ese mover espiritual, a lo que verdaderamente Dios quiere con nosotros. Entonces mire que Dios, a través de su misericordia, entregó a nuestro Señor Jesucristo para que fuéramos redimidos y limpios de toda esclavitud. Entonces mire, familia, que para que nuestras murallas, para que nuestra familia pueda estar cubierta en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, debemos de ir a Cristo, de acudir a Cristo, amén, de creerle a Cristo, de escuchar la voz de Dios. Este es el plan de Dios para que podamos permanecer firmes en el campo de batalla espiritual, porque al adversario no le conviene que nos avivemos de fuego y del espíritu. Por eso el enemigo insiste para apagarnos en el espíritu. Como decía el apóstol Pablo en Gálatas 5:1, voy a ir rápidamente acá, ya para terminar. Vamos a ir a Gálatas 5. Gálatas 5:1, y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces mire, familia, que nosotros no podemos estar más allí en ese yugo de esclavitud. Ya Cristo nos hizo libres, ya el Señor ya nos entregó, ya todo está listo, ya la palabra de Dios ya se cumplió. Ya debemos de estar simplemente atentos y escuchando ese plan de Dios, ese propósito de Dios maravilloso que tiene con cada uno de nosotros. Las familias son libres en Cristo Jesús, porque donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. Y si nosotros nos apropiamos y clamamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, vamos a sentir libertad en nuestros corazones. Dios los bendiga. Familia, Dios les bendiga. Acabamos de escuchar a continuación una palabra hermosa de parte de Dios. El pastor a cargo de Juan Guillermo Cano Pérez. Una palabra que te está diciendo cada día en el nombre de Jesús, que el Señor está ahí con nosotros día tras día. Hoy queremos darle la gloria a Dios por todos los días hermosos. Llueve o truene, relampaguee, haga sol, lo que sea. Siempre nosotros tenemos que estar ahí pegados de la mano del Señor, agradeciéndole todos los días con todo el amor. Recuerda lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros día tras día, que nos esforcemos, que seamos valientes. Hay que levantar esos muros, hay que levantar muralla en el nombre de Jesús, muralla de oración y muralla de ayuno en todas las familias, para que todas las familias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo resistan esos días malos y fuertes que el enemigo quiere traer. El Señor nos dice claramente en su palabra en Filipenses 4:13. Nos dice de algo muy interesante y muy importante: de todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Nuestra fortaleza está en Cristo Jesús. Así que para adelante, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, continúa avanzando. Dios los bendiga. Amén.